¡Epa! ¡Al ritmo Ahí están los padrinos. Se viene Rodrigo Lavado y su linda esposa Jimena Riveros, de la familia Riveros. Vamos, Junito Reyes. La gran zapacasa del señor Alex Vilcapoma Flores y su linda esposa Victoria Montañese de la Cruz. Ahí están recepcionando los dueños de la casa. Alex Vilcapoma. Hoy es el techado de casa. Ahí está la madrina. El padrino, el dueño de la casa, a bailar, a bailar, a bailar. Con ganas, con ganas, con ganas. Una vueltecita, y otra vueltecita, una vueltecita y otra vueltecita. Señoras y señores, damas y caballeros, en primer lugar, el agradecimiento a cada uno de ustedes por estar partícipe de esta celebración, pues, de los dueños de la casa. Ahí están los dueños de la casa y acompañado de los padrinos. Y pues la felicidad es muy grande para Alex Vilcapoma, para Victoria Montañez, los dueños de la casa, para quien pido fuertes aplausos, por favor, que se sienta. Muy aparte de ello, pues nos acompaña los que siempre son bonachones, se ponen las cervezas y todo. Los dueños de la casa están y también los padrinos. En este caso nos dirigimos a Rodrigo Lavado y Jimena Riveros. Un voto de aplausos también para ellos. A continuación, por favor, voy a ceder las palabras al padrino para que diga sus palabras, para que pueda apadrinar la casa. Adelante, Rodrigo. Familiares, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bueno, me han nombrado como padrino otra vez para seguir el segundo piso y acá don Ale, gracias por la confianza, señora Victoria, gracias por la confianza que me tienen y de repente no soy mucho de hablar, pero acá estoy cumpliendo con lo que ya como se entrenó y eso nomás. Gracias. Muy bien, aplauso por favor. A continuación se vienen las palabras de la madrina. Adelante, Jimena. Bueno, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Agradecerles primeramente por estar acá acompañándonos en este día tan especial que son para acá, para mis compadres, don Alex y la señora Victoria, ¿no? Y agradecerles a ellos por darnos esa confianza a nosotros, que siempre estamos ahí con ellos, en las malas, en las buenas, y felicitarlos, ¿no? por su logro, porque han hecho mucho en este tiempo, ¿no? Y agradecerlos nada más y seguir disfrutando de la fiesta. Gracias. ¡Aplausos! Bueno, a continuación ellos van a romper el champán, pero para ello queremos saber con qué nombre le van a bautizar a la casa. A ver, por favor. La casa está bautizada en nombre con Virgen de Asunción.
rompan el champán. Antes que rompan, que pónganse ahí para tomarles foto. Ahí pónganse los cuatro. Ajá, ahí. Está bien. Ahí. ¿Ya? Ajá. Espérate. Espérate. Ya está. Sí, rómpelo ya. La casa no. ¿Es alguien de ahí? Cuidado, por favor, en la parte inferior, que no haya nadie. No haya nadie. ¡Bravo, orquesta! No, compromiso tiene que dar. Con sus niños. Bien. Señora Victoria, don Alex, te voy a 30 más. ¡Bravo! ¡Una viva! 30 bolsas de cemento. Eso fue del padrino, ahora de la madrina. Es que nosotros salimos por uno. Ah, los dos salen por uno. Ahí está, muy bien. A ver, aquí están preocupados. No sé si lanzar caramelos o ladrillos, dice. Ya, atentos. Véngase por aquí los niños de 60 años para arriba, más adelante, por favor. Los que tienen diabetes, más adelante. Qué suerte que se vaya al parque. Ya. Encima de la Aquí primero, para aquí. Y atentos. A la una. Oh. Ese era para mí. Ahora sí, la orquesta, por favor, para que los dueños bailen aquí un baile. Oigan. Señoras y señores, a continuación vamos a escuchar las palabras del dueño de la casa. Por favor, don Alex, sus palabras. Primeramente, buenas tardes con cada uno de ustedes, familiares, amistades, ya padre de la casa, amigo, amado y esposo.
señora Jimena. Simplemente muy agradecido, ¿no?, por este gesto, ¿no?, por dar la bendición a la Santa Casa, ¿no? Y agradecido a cada uno de ustedes, ¿no?, tíos, amistades, sobrinos. Gracias por acompañarnos en este día, ¿no?, tan importante para mí y mi familia. Muy agradecido. Aplausos, por favor, para el dueño de la casa. A continuación, las palabras. No debiste organizar eso. Ahí en la casa. A continuación, las palabras de la dueña de la casa, por favor, atentos. Bueno, muy buenas tardes con todos ustedes, familiares, amistades, vecinos. Muchas gracias aquí a mi compadre Rodrigo, a mi comadre Jimena, por ser buena persona con nosotros y acompañarnos un día muy especial como hoy. Para nosotros y para mi esposo es un orgullo cumplir con nuestros sueños. Muchas gracias, mil agradecimientos a todos por acompañarnos un bonito día como hoy. ¡Bravo! Ahora sí, orquesta. Un bailecito para los dueños aquí que bailen con los padrinos. Ahora sí, un bailecito para aquí. Que queden las huellas, que queden las huellas. Marque su huella ahí. Bien, quizá. Ya está bien. El cielo está despejado. Ahí están los dueños de la casa, Alex Vilcapoma, Victoria Montañez y los padrinos, Rodrigo Lavado, Jimena Riveros. Una bonita zafacasa. Y ahora sí, a bailar. Bravísimo, bravísimo. Cuando era soltero yo zapateaba más. Cuando eras. Ahora que ya está casa bien amarrado, ya no baila. Parado nomás, ya queda ver. Ajá. Le queda ver nomás.
Ahí están los padrinos. Rodrigo y Jimena. Jimena acompañada de su mamita que se vino desde Huancavelica, Guaribamba, Tajo. ¡Eso! Hoy transmitiendo desde Ica, Perú. Felicidades para los dueños de la casa y aquí están pues los padrinos. Todavía se viene el cumplimiento para los padrinos. Nos alistamos porque se viene el cumplimiento. El padrino ya está listando su camión. Directo para el mercado mayorista de Huancayo. Lleno total, lleno total. Si no llenan no sale, dice. Y ahora sí se viene el cumplimiento. Se viene el cumplimiento para los padrinos. Luego también se viene el cumplimiento para los maestros y también la cerveceada para los dueños de la casa. Y se vienen los paquetazos de gaseosita heladita. Ahí está, panetón para que guarde para su Julio. Falta poco, falta poco. Ahí está, a la madrina creo le gusta el plátano.
Que siga. Que tenemos que llenar el camión, tenemos que llenar el camión. Ahí están los dueños de la casa. Don Alexito tiene que trabajar más de noche para rellenar toda la casa, todas las habitaciones. A la orquesta. Que traigan el vaso. O cada uno ya. Saludos para los padrinos de la casa. Ahí está Rodrigo, Jimena. Ahí están. Que pasen el hielo, dice. Ahí está Alexito también. Y la dueña de la casa. A ver, ¿quién tiene el control? El control de la casa. Ya, ahí está, muy bien. ¿Y quién es el afortunado Alex? Ahí está.
Hoy acompañado de la orquesta Super Dimensión de Perú. Los chicos que tienen una agenda bastante saturada, sin embargo, ya llegaron. Están aquí en Pisco Ica. Ayer estuvieron en Lircay, ¿no? La tierra de Pisco Ica. Se sirva lleno, pues el dueño de la casa. A lo mucho se arrastrará 2 metros. No, ¿qué tal yo grabo al revés así? Peligroso es. Ahí está, directo al camión, directo al camión. Directo para mayorista, maltería. Ahí está su vicio de Jimena. Vamos con la orquesta Super Dimensión del Perú.
Y ahora se viene Armanda. Armanda tremendo parranda. Con su mamita. Toda la familia. Mire, 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 que la felicidad pues desbordante de toda la familia. Al ritmo de Taita Shanti. Ese guapeo, ese guapeo, ese guapeo. Ahí está Armanda con su mamita. La felicidad pues es desbordante. Así es una zafacasa en Ica. Una vuelta más, una vuelta más. Mira,
las palabras de los dueños de la casa para la familia que les ha obsequiado tanto cariño. A ver, empezamos con la que tiene el control de la casa. Muchísimas gracias a toda la familia que hoy me están acompañando y gracias por su cariño inmenso. Gracias, hermana. Hoy día no estás tú, pero estoy con mi sobrina. Muchas gracias, hermana. Ay, muy bien, qué bonitas palabras. Ahora vamos a conversar con el que tiene el control, pero de la tele nomás. Con Alex. ¿Qué tal, Alexito? A ver tus palabras. Emocionado, la verdad, no pensaba en la sorpresa de mi papá. Mi papá está lejos, ¿no? Le damos cariño. Día especial para mí, ¿no? Para mi esposa. Gracias, papá, por cariño. Gracias, mamá, por cariño. ¿No? Eso quizás me llena de emoción. No hay palabras para expresarlo, pero agradecido a Dios y a la vida, ¿no? Que tenga presente a mi papá, a mi mamá, compartiendo los momentos felices de mi vida al lado de mi esposa y a mis hermanos, tíos, cuñadas, sobrinos, a los paisanos y toda mi familia, amistades. Muy agradecido y feliz. Gracias. Muy bien, bravo, bravísimo. A ver, tres surras para los dueños de la casa. ¡Jiji! 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 ¡Bravo!